la doctora Ana Cristina Portilla, es abogada de la Universidad Externado de Colombia, trabaja actualmente en el Centro Internacional para la Justicia Transicional, es especialista en procesos de transición de la democracia de la Universidad de Chile, una maestría en estudios avanzados en derechos humanos de la Universidad Carlos de Madrid, y también actualmente está haciendo el doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid también. En el día de hoy pues, nos va a acompañar durante la sesión que va desde hasta las 5:30 de la tarde. Entonces pues pido mucha atención para ello. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por ustedes estar acá. Qué pena que es un poco tarde con todo lo que implica venir desde Bogotá, pero bueno, acá estoy. Me han pedido una presentación sobre como conceptos principales de justicia transicional, estándares de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a partir de las experiencias comparadas, que es lo que estudiamos en el Centro Internacional para la Justicia Transicional. Eso es una organización no gubernamental, por sus siglas en inglés la conocen como ICTJ. Su sede principal está en Nueva York y lo que hace es un análisis de la implementación de mecanismos de justicia transicional en el mundo. Está en Colombia desde el 2004 a propósito de la discusión de la ley 975 sobre ley de justicia y paz para el tránsito a la vida civil de los paramilitares. Así que digamos, esa es la razón de nuestra permanencia acá. Después seguimos con los procesos que vinieron de la ley de víctimas, de la 1448, la 1424, y en fin, lo que hacemos es estar monitoreando y analizando los mecanismos que de justicia transicional se proponen en Colombia. Yo sé que ustedes ya han oído otras presentaciones sobre justicia transicional, así que les agradecería si me hacen preguntas y así puedo, primero, no ser repetitiva y segundo, quizás ir un poco más al fondo de la discusión de justicia transicional. Entonces voy a empezar, o mejor dicho, voy a hacer mi presentación fundamentalmente a partir de casos de otros países en los que se han implementado mecanismos de justicia transicional y que son los que dan el origen de lo que hoy conocemos como contenidos o límites de la justicia transicional, que son los derechos de las víctimas, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Entonces, como ya quizá otros les han dicho, la justicia transicional es una serie de mecanismos de contenido político y de contenido jurídico que intentan hacer que un país o un Estado que ha sufrido un pasado de violaciones de derechos humanos transite de una manera respetuosa de los derechos de las víctimas hacia un Estado democrático. En general, por las experiencias del mundo en donde se han implementado, siempre el tránsito es una democracia liberal, pero eso no quiere decir que siempre el tránsito de una dictadura o de un conflicto armado o de un pasado violento en términos de violencia contra los derechos humanos lleve a un proceso de democracia liberal, que puede ser cualquier otro proceso. Entonces, que son mecanismos que intentan hacer que una sociedad deje atrás su pasado violento, cualquiera que sea, de cualquier régimen que venga, y hacia cualquier régimen que vaya. O sea, no necesariamente la justicia transicional intenta imponer la democracia como un modelo después de un pasado violento, sino que el mundo occidental que ha implementado estos mecanismos lleva siempre a una democracia violenta. Entonces así, estos conceptos empiezan a surgir en el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados que ganan la Segunda Guerra Mundial contra los nazis deciden que no es ni ético ni moral hacer que el pasado violento que ha provocado el Tercer Reich en Alemania y en Europa en general deje de ser juzgado por tribunales que impartan algún tipo de justicia para las víctimas del Holocausto. Así entonces se instauran los tribunales de Nuremberg y el tribunal de Japón, de que poco hablan en esta parte, pero que es muy importante para lo que hoy conocemos como justicia transicional. Y lo que hacen en los tribunales es inventar una legislación para el momento, inventar una legislación para atender esa grave crisis de derechos humanos
que estaba al final de la Guerra Mundial. La instauración de estos tribunales tienen muchas críticas porque se hacen en contra de lo que en el derecho occidental se conoce como el principio de legalidad. Es decir, que nadie puede ser juzgado sin que haya una ley previa que prohíba la acción por la cual va a ser condenado, investigado, sancionado, que lleve a una final. Digamos que ese principio que en Colombia está dentro de la Constitución política, en el Código Penal, etcétera, que es el baluarte de la posibilidad de sancionar a alguien, se rompió en los tribunales de Nuremberg de Japón. Pero se rompió como un argumento que fue suficiente para permitir la legitimidad de los tribunales. Y es que los hechos que pasaron, todas las violaciones que los alemanes, el gobierno, no los alemanes, que el régimen alemán cometió contra no solamente judíos, sino también otras comunidades vulnerables, fue de tantísimo reproche social, de una magnitud tan alta de reproche que era inconcebible pensar que bajo el principio de legalidad, entonces, o con pretexto de no existir el principio de legalidad en los tribunales, no se dejara de condenar a los implicados, a los responsables de las manos. Así entonces avanzaron las investigaciones y los juicios, y sale de ahí un concepto que ahora, digamos, es muy conocido, no solamente para el derecho internacional, sino por también las legislaciones nacionales, y es el concepto de los delitos de lesa humanidad. Ahí en esas discusiones de cómo juzgar a los nazis, se resolvió, o los tribunales emitieron el concepto de delitos de lesa humanidad, que significaba que eran delitos de tanta ofensa para la humanidad, que implicaba que no solamente el Estado que tuviera la potestad para juzgarlos podía hacerlo, sino que cualquier Estado del mundo podía juzgar a un tipo de criminal de este talante. Así también surge, además de los crímenes con la concepción del crimen de lesa humanidad, la concepción de la jurisdicción universal, que es el germen de todos estos conceptos de justicia transicional. La jurisdicción universal habla de la posibilidad que tiene cualquier Estado de juzgar a cualquier ciudadano del mundo por crímenes de violencia de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, y después de la Corte Penal Internacional, que más adelante en mi relato, también los de genocidio y crímenes de guerra. Eso nos da pie para hacer un salto histórico bastante grande entre los tribunales y lo que les voy a contar ahora, que es el juicio que adelantó el juez Baltasar Garzón en España contra el general Pinochet. Esa es una aplicación directa de la jurisdicción universal, de lo que se había inventado 40 años antes. Y era que España, o bueno, el juez Baltasar consideró que la violencia que había sufrido un español en ese caso, un chileno y un argentino en Chile bajo la dictadura de Pinochet era de tal consideración que se configuraba en un crimen de lesa humanidad, y que por lo tanto él, como un juez español, aplicaba la jurisdicción universal y pedía la investigación y posible condena del general Pinochet. Creo que pues todos sabemos lo que al final pasó, y es que Inglaterra no entregó a Pinochet. Pinochet vuelve a Chile y, sin ningún precedente en el país, en todo caso él empieza a ser, digamos, la sociedad chilena, más que él, la sociedad chilena empieza a pensar que tiene el deber ético y moral por el mundo de investigar al régimen de Pinochet, no necesariamente a él, pero al régimen. Y empieza ahí también a surgir entonces una discusión nacional sobre qué era lo que había pasado realmente bajo la dictadura, hasta dónde habían llegado las violaciones de derechos humanos por parte del régimen, y qué responsabilidad le cabía a la cúpula dirigente del país. Y se inventan
digamos, ellos están en una dificultad porque van entre el tránsito de lo que fue el régimen de Pinochet, que como ustedes saben en realidad nunca se cayó. Él hizo un tránsito entre comillas democrático hacia otra forma de gobierno y queda como senador vitalicio, pero hay una... ¿sí? Que lo sucede que independientemente de las autoridades que llegan estos regímenes, voy a poner un ejemplo, que el caso de Franco, y ahora está muy en boga, porque Franco llegó al poder y cometió N crímenes, y el tipo se murió y no pagó un solo crimen. Incluso le dejó una herencia perversa a España, le dejó el rey. En mi gobierno, en mi régimen, no hay rey. Tenía estudiado por ahí al papá de este rey actual. Entonces, si yo me muero, bueno, voy a dejarle a esto un rey. Y el rey Juan Carlos es engendro perverso político de Franco. Él no subió aquí, no, Franco lo puso ahí antes de morir. Y no que eso no lo dicen, pero así es la acción. Y el caso de Chile, también tenía gente que defendía a Pinochet sabiendo que era un criminal de Venezuela. Y aquí también hay gente que defiende las autoridades. Siempre usted va a encontrar en todos los conceptos sociales, donde ocurren estos crímenes y estas torturas de la comunidad, gente perversa que trata de defenderla. ¿Contra qué? Contra cualquier cosa. En Chile, no, que estas personas eran de derecha, que eran los que de Allende, que Allende los justificaba, la tortura, lo quejaron, que está suficientemente documentado, que eran ciertos. Y tuvimos un poquito de Chile hacia acá, y no quiero. Perdón, Fujimori, porque la misma cuestión. Hay gente que defiende que Fujimori ya está demostrado, por el caso de la Campucha y otros casos, que Fujimori participó de la vida de los dólares, pero de lo luminoso, pero cometiendo y él tiene gente que lo tiene. Increíble. Sí, y por esa ¿cómo se dirá? Como ese apoyo social o popular que los dictadores o los regímenes violadores de derechos humanos tienen en todo caso en las sociedades, porque no hay manera de sostener un régimen sin un apoyo de la sociedad, digamos. No hay ningún país que hayamos nosotros analizado que tenga poco apoyo al dictador o poco apoyo el gobierno que está en este régimen violatorio de derechos humanos. Son generalmente gobiernos que tienen apoyo popular importante. Y eso hace entonces que esté siempre entre la dificultad política de saber si puedes aplicar justicia, porque eso de aplicar justicia puede implicar que los intereses y el apoyo social que todavía hay hacia el régimen impidan el tránsito a un Estado democrático. Entonces, la justicia transicional siempre está en ese riesgo de inventarse mecanismos que le permitan en todo caso a la sociedad pasar a la democracia o al régimen político distinto a la dictadura o al régimen violatorio de derechos humanos, sin que eso signifique que por el apoyo social vuelvan a instaurarse las dictaduras o los regímenes que son contrarios a los derechos humanos. Entonces, íbamos en Chile por ahora. Cuando la sociedad chilena empieza a pensar que Pinochet no había sido tan respetuoso como parecía, porque el gobierno en todo caso de Pinochet y sus militares, digamos, su junta militar nunca aceptó las violaciones hasta hace poco. Pero digamos, la sociedad chilena no aceptaba la existencia de esas violaciones y creían que eran detenciones normales las que se hacían a los opositores políticos, que quienes no habían sufrido esa presión forzada no era verdad que fueran desaparecidos por el gobierno de Pinochet, sino que se habían ido a Argentina a vivir mejor en Buenos Aires, etc. Entonces, el dilema más profundo de la sociedad chilena en ese momento era poder de verdad conocer la profundidad de violaciones del régimen pinochetista. Así que inventaron lo que fue la primera comisión de la verdad, una comisión bastante, digamos, novedosa para el momento, que implicaba que se llegara a una verdad que no era la verdad jurídica o la verdad judicial a partir de un proceso de derecho penal, sino que implicaba obtener un mandato en donde, a través de un mecanismo
extrajudicial se pudiera llegar al fondo de la situación de violación de derechos humanos durante el régimen. La comisión funcionó, entregó su informe, que es una de las mejores comisiones de la verdad, de las mejor valoradas hasta las que tenemos hoy, y deja un informe que es revelador para la sociedad chilena, que muchos sectores de la sociedad chilena no admiten o no quieren aceptar, pero que bajo la presidencia ya del régimen democrático es imposible ocultar, por lo menos a nivel oficial. Entonces revela una serie de violaciones a los derechos humanos, entre ellos la desaparición forzada, la tortura, los tratos inhumanos en las cárceles, las detenciones arbitrarias, la pérdida de menores que nacían en los momentos de reclusión de sus madres, etc. Y deja abierta la puerta entonces para que el Estado chileno vea qué hacen con esa verdad que es difícil de asumir para ellos. La comisión no tenía mandato para investigar la tortura, solo tenía mandato para investigar las detenciones arbitrarias, que terminaron siendo después en desapariciones forzadas. Así que la comisión ordena, como recomendación más que como orden, recomienda la creación de una comisión siguiente para averiguar el estado o para identificar cuáles habían sido las víctimas de tortura y si era verdad que había tortura dentro del régimen pinochetista. Todo esto bajo una condición política muy difícil en Chile, porque no podían aceptar que su líder, que seguía vivo en primer lugar, y que seguía siendo en todo caso seguido por un buen número de ciudadanos, había sido capaz de torturar. Eso era, y además de torturar mujeres embarazadas, y además de los niños que nacían bajo este régimen eran desaparecidos, vendidos, etc. O sea, era una dimensión de realidad que la sociedad no quería ver, y que se negaba a ver. Y el aporte grandísimo de la Comisión de la Verdad es decirle a la sociedad chilena que el Estado reconocía que eso pasó y que a partir de eso entonces iba a implementar políticas públicas para reparar esas víctimas. Ahí se inventaron lo que ahora se conoce como derecho a la verdad. Ese es el germen del derecho a la verdad. También está, como ustedes saben, la dictadura de Argentina, que tiene un tránsito distinto a la democracia, porque la junta militar sale del poder porque perdieron la guerra con las Malvinas, y eso generó como una discusión política, una tensión entre dictadura y democracia distinta a la de Chile. En Argentina el punto más relevante para utilizar mecanismos de justicia transicional fue considerar que las madres de la Plaza de Mayo, que se reunían en ese momento cada semana en frente de la Plaza de Mayo, que es la plaza que queda enfrente de la Casa Rosada, de la Casa de Gobierno, estaban, diciendo algo que era cierto, y que a partir de esa verdad, que era de suficiente consideración para el nuevo gobierno, había que hacer algo también. Entonces nombra también la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Argentina, cuyo mandato solamente es investigar desaparición forzada. Y esa es una limitante muy grande para la comisión, porque no es el único crimen de lesa humanidad que la dictadura militar de Argentina comete. Pero es un tránsito a la democracia más débil, es una implementación de mecanismos de justicia transicional mucho más débil que el chileno. Y la junta militar empieza a presionar al gobierno, al punto que saca las leyes de amnistía e indulto, que son las leyes de punto final en Argentina. Y lo que resuelven con eso es que la tensión política y jurídica ya es que los militares no fueron derrotados, los militares salieron, voluntariamente del poder, y los militares siguen siendo una fuerza muy importante en el país. Entonces no había las condiciones políticas para juzgarlos, investigarlos y sancionarlos por cualquier tipo de violaciones. Tal vez quizá también como en Chile, que no hay procesos de justicia. Y deciden las leyes de punto final, en las que lo que se dice es que la junta militar goza de inmunidad y por lo tanto
no había posibilidad de adelantar procesos judiciales contra ninguno de los militares que hubieran actuado en contra de cualquier derecho de los ciudadanos. Pero ahí empieza entonces un debate, yo creo que pues es un debate como de la academia, pero que tiene consecuencias en el derecho internacional. Es que Naciones Unidas empieza a decir que no es aceptable que cuando las sociedades tienen un pasado tan violento como el que había sufrido Chile y Argentina, la decisión del gobierno fuera la impunidad frente a los casos. Ahora, yo les estoy diciendo que en Naciones Unidas se empezó a hablar de esto, pero en realidad lo que surgió es un movimiento de víctimas muy fuerte. Sí, rechazo social. Sí. Pero que ese rechazo social, que es también un rechazo de élites políticas, digamos, del mundo, surge por el movimiento social argentino y chileno, que son las víctimas que nunca dejaron de exigir justicia y verdad, pues, para saber qué había pasado con sus familiares y conocer quiénes eran los responsables de las violaciones. Entonces, en Naciones Unidas se nombra una comisión que estaba encabezada por un experto en derecho penal que se llama Luis Joanet. Él presenta ante la Asamblea General de Naciones Unidas los principios contra la impunidad, que son el primer compendio jurídico que da origen a los derechos de las víctimas, o sea, a establecer, reconocer claramente que las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen derecho a la justicia, a la verdad, a la reparación, y que los estados tienen la obligación de garantizar la no repetición de esos hechos. Y ahí empiezan las discusiones entonces que van, que se dan en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero que llevan a que se adopten solamente como principios, es decir, que no son realmente vinculantes para los estados. Entonces los estados empiezan a acogerse, Colombia lo hizo, a acogerse a los principios de Joanet, como se llamaban en ese momento, y los toman como declaraciones políticas sin consecuencias en la jurisdicción nacional, es decir, que no pasaban de ser meras declaraciones políticas. Pero en todo caso fue un importante hito jurídico para lo que hoy conocemos, o para lo que hoy tenemos aquí en Colombia como derecho a la verdad, a la justicia y la reparación, en la ley de víctimas, pero también en otras legislaciones y en la Constitución, que nos va dando lo que son los contenidos de estos derechos. Luego viene Guatemala en su proceso de... Pero para que quede claro aquí, por ejemplo, el tema de Argentina, la ley del punto final, que eran dos, esas leyes después con los cambios de gobierno fueron derogadas, y el presidente creo que murió preso, y él ahora está preso, así que hubo un recambio normativo, y digamos que los malos, entre comillas, no se salieron por la suya, porque a pesar de 20, 25 años después, ya ancianos fueron presos, que no van a pagar mayor cosa, porque ya la vida no les da para más, pero es un mensaje que se les manda que en cualquier momento el peso de la justicia viene. Pero usted me adelantó, Qué pena. el punto es que no... Porque de Guatemala, yo dije de otra parte. No, lo que pasa es que llega a Guatemala, y Guatemala hace una comisión de la verdad también, pero una comisión de la verdad que arroja un informe muy bueno, muy importante, que abona también en esta idea de cuál es la verdad y tal, pero es una comisión que no es reconocida por el Estado. El nuevo gobierno no reconoce el informe, no aplica las recomendaciones y hace un casi que borrón y cuenta nueva de su historia y de su responsabilidad frente a las violaciones cometidas. Ese hecho hace que el mundo rechace, digamos, la Sociedad Internacional de Derecho Público Internacional rechaza esa actitud del gobierno y empieza a generarse un ambiente político en Naciones Unidas de decir, ningún proceso de justicia transicional cierra
cierra su ciclo hasta tanto las víctimas no se sientan satisfechas por el cumplimiento de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Y ese ambiente empieza a generar presión en países como Argentina, por ejemplo, en donde empiezan las discusiones sobre, nosotros tuvimos aquí una comisión de la verdad. Es verdad que eso nos sirvió para tener ahora una constitución distinta, un régimen democrático muy fuerte, y ya no está en riesgo ese régimen democrático, pero todavía las víctimas siguen reclamando justicia. Entonces, ¿qué pasó? 2 demandas de constitucionalidad contra las leyes de punto final, que hicieron que se declaren inconstitucional las leyes y que se permitiera empezar a adelantar esos procesos judiciales que ahora tienen a Videla y a varios de los militares de su momento, que ya son de 70 y 80 años en la cárcel, con condenas de cadena perpetua, etcétera, y cosas así, que lo que hace, si bien han pasado unos buenos 20 años después de la Comisión de la Verdad, lo que hace es empezar a cimentar dentro del mundo jurídico de Argentina, por el ejemplo que estoy poniendo, la idea de que no es posible la amnistía y el indulto en casos de violación de los derechos humanos. De esa, digamos, como consideración de que eso no puede pasar, sale lo que ahora conocemos como la prohibición al indulto y la amnistía en casos de crímenes de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos de esa índole, genocidio, crímenes y agresión, que son lo que tiene el Estatuto de Roma. Y lo mismo pasó también en Chile. Que Chile empezó hace poco, hace como 3 o 4 años, o tal vez más, desde el 2009, a abrir procesos contra los militares que aparecían relacionados en los casos que había documentado la Comisión de la Verdad. Después de muchos años empezaron a abrirse investigaciones y hoy también están juzgados y condenados por esas desapariciones o torturas y por la desaparición, o no desaparición necesariamente, sino por entregar a menores de edad o bebés que nacían en las cárceles a militares para que fueran criados por ellos, como un concepto de casi que de genocidio. No lo determina así los jueces chilenos, pero lo que dicen es que el propósito de los militares al separar a los niños de sus familias era hacer que los niños se criaran en familias de corte conservador, ¿no?, de políticas más de derecha, y impedir que la izquierda que estaba en oposición al régimen siguiera teniendo este tipo de enseñanza a sus hijos. La revolución liberal. Sí, entonces lo que dice el juez es, dice, eso pareciera, dice, un genocidio, porque el genocidio, entre otras cosas, es para eso, para eliminar el criterio distinto al hegemónico. Pero bueno, no llega tan lejos, en todo caso lo señala. Algo me parece muy interesante aquí. Lo que eso nos está demostrando es, a pesar de que pasa el tiempo, y pongámoslo en el contexto colombiano para ser más exacto, los paramilitares, los guerrilleros, que le pusieron X pena a través de a los otros que les puede poner X pena, pero si esa pena no llena los estándares internacionales, mañana o pasado, eso no puede hacer tránsito a cosas juzgadas porque hay delitos de lesa humanidad. Mañana, con un cambio de gobierno más justo, más apretado a ciertos principios, ya 10 o 15 años, lo que sabe, puede llamar a estas mismas personas y juzgarlo otra vez, y entonces ya aplicarle lo que hicieron a Videla o lo que hicieron a los otros. Eso habría que mirarlo. Eso puede suceder. Son aristas, son principios, son maneras distintas de mirar las cosas, pero que no es ajeno a una eventualidad, porque si la pena en realidad no llena los estándares internacionales, son delitos de esa humanidad que en cierta forma están calificados muy por debajo de los estándares, a futuro eso podría suceder. Lo que pasa, por eso yo cuando empecé la intervención decía que la justicia transicional es un concepto político y jurídico. Eso quiere decir que ninguno de los mecanismos es un dogma que se pueda mantener en el tiempo por sí solo, puede cambiar.
Y lo que les he mostrado hasta aquí es que todas esas circunstancias cambian a partir del equilibrio de intereses en la sociedad. Es decir, si en el momento mismo de la transición Pinochet era tan fuerte que siquiera tocarlo era un riesgo para la incipiente democracia que se estaba instalando, pues 20 años después ya no lo es. Y 20 años después entonces pueden juzgar militares. Ahora, la crítica que hacen los expertos de justicia transicional de esto es que es muy cruel con las víctimas. Si el gobierno sabe que en todo caso lo que debe hacer es justicia y lo que debe hacer es verdad, ponerlo a esperar 20 años o el tiempo que sea necesario hasta que las condiciones lo permitan. Entonces lo que dicen es un Estado respetuoso, un Estado fuerte, lo que tiene que hacer es satisfacer los derechos de las víctimas a plenitud en el menor tiempo posible. Entonces, digamos, pero sí puede cambiar las circunstancias y puede cambiar los mecanismos de justicia transicional también que se hayan implementado para atender estas situaciones. ¿Y yo en qué año iba? Ahí va cuando se ocuparon las leyes de amnistía e indulto. Eso entonces da lo que ahora en el Estatuto de la Corte Penal Internacional ya es una obligación, al menos para Colombia, y es que no se pueden indultar ni amnistiar a quienes sean responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio, violaciones. Son violaciones que son imprescriptibles, que significa que pueden ser juzgados en cualquier momento, y que son, digamos, considerados como imperdonables por una sociedad que quiera vivir la democracia. Eso pone en riesgo todas las negociaciones de paz. Entonces, lo que significa es que, por lo menos ahora, quienes hayan además firmado el Estatuto de Roma, como el caso de Colombia, no podrían hacer un tránsito del conflicto armado, en nuestro caso, a un régimen democrático con una impunidad abierta frente a las violaciones de derechos humanos. No puede ser, no va a pasar, por más discurso político que vaya en el momento que estamos viviendo. No es cierto que Colombia pueda hacer un tránsito de la guerra a la paz sin generar procesos de justicia, y estoy hablando claramente de procesos de justicia penales. No son procesos de justicia distintos, penales. Tiene que haber una investigación, tiene que haber una condena, y después ya hablaremos de qué pena estamos hablando, pero el punto es que no pueden dejar de ser investigados y sancionados por este tipo de crímenes, ¿no? Ahora, el Estatuto de Roma de márgenes, no te dice es que tiene que ser 60 años de cárcel y tiene que ser un juicio tan... No, lo que dice es aplique estándares de justicia válidos y aceptables, que son los que te llevan a saber cuáles son las circunstancias en las que pasaron los hechos, por qué y bajo qué intereses sucedieron estas violaciones de derechos humanos, quiénes son los responsables más allá de los autores materiales y qué sanción entonces bajo esas consideraciones de investigación deben tener esas personas que fueron quienes estuvieron en los aparatos criminales que hicieron posible una violación de derechos humanos a esa magnitud, porque además lo que dice el Estatuto de Roma o las interpretaciones que se hacen a la Corte Penal Internacional y el desarrollo que hay de los temas de estos temas es que no es posible que una situación de violación de derechos humanos que es sistemática y generalizada y que tiene, digamos, unas consecuencias gravísimas en una sociedad pueda haber sido fruto de un autor o de hechos aislados que no tengan que ver con la responsabilidad del Estado, sino que responden a aparatos criminales que las posibilitan, que si no, la magnitud no es posible alcanzar. Bueno, esos principios para que se vale la Corte Penal Internacional, se forma en el Estatuto de Roma, son principios que hay que aplicar. Es cuando los que han sido vencidos en el conflicto armado para lograr el tránsito de la normalidad a los humanos, o también esos principios se aplican cuando hay un proceso de negociación, cuando no hay ni vencedores ni vencidos, porque yo creo que esto tiene que ser una diferencia.
No es lo mismo el caso chileno que hablar para decir que, por ejemplo, en Chile podría operar o en Argentina, que traer eso al caso colombiano frente a lo que tenemos. Hay una guerrilla que no ha sido vencida en 60 años por el Estado, la fuerza del Estado. Aquí se trata de unos encuentros terroristas, que quieren llamar, que están en igualdad de condiciones para negociar y ellos van a entregarse. Obviamente que nadie entrega su libertad, así por así. Entonces, hay que aplicar esa rigidez del Estatuto de Roma para decirle a esos señores, entréguense y usted va a ir preso y que nada más, aquí no hay indulto, aquí no hay amnistía, o esos estándares internacionales a que abrimos. Nosotros los colombianos, en nuestro proceso de justicia transicional, tenemos que albergarnos con esa rigidez y no hacer justicia transicional a la colombiana, porque yo lo que veo es, aquí hicimos un ejercicio la vez pasada, nos pusieron a construir un modelo de justicia transicional y en las intervenciones de todo el mundo, ese modelo que propuesto mentalmente para cada uno era más rígido que el de los estándares internacionales. Y así vivimos la nuestra parte, así nos saldremos adelante. Entonces, no sé. Pues, yo pedí el tablero porque les voy a hacer una línea de tiempo para que vean cómo se ha desarrollado la justicia transicional en Colombia. Ustedes me están haciendo adelantar mucho, pero ustedes son los que preguntan. Ya me sacaron de Chile otra vez, me voy a contestar. La justicia transicional sirve cuando hay negociación. Porque cuando hay sometimiento, es decir, cuando uno de los dos en el conflicto pierde, el Estado vencedor, normalmente es el Estado, digamos, le aplica lo ordinario, le aplica justicia penal ordinaria. O sea, así, como se ha aplicado a la guerrilla durante todos estos años. La guerrilla tiene 260 sentencias, la cúpula, pues, no se dice la cúpula, es el secretariado de las FARC, tiene cada uno 260 sentencias que los han condenado por sin número de crímenes y les han aplicado la justicia penal ordinaria, porque ahí hay sometimiento. La justicia transicional sirve cuando hay negociación, porque en este caso, digamos, ¿no? Porque por ejemplo en el régimen de Chile y en la dictadura argentina no había negociación de nada porque ellos eran Estado. El Pinochet era Estado, la Junta Militar era Estado. Lo que resolvió el gobierno que vino después de las dictaduras es inventarse estos mecanismos de justicia transicional para atender a las víctimas, no para resolver la responsabilidad de los victimarios. Lo de responsabilidad de los victimarios se vino a solucionar 20 años después de que ellos salieran del poder, o 15 o 20 años después. Claro, la ley de punto final es una ley que se acuerda con la Junta Militar. Es la manera como la Junta Militar dice, listo, yo acepto que no me voy a entrometer más en el gobierno argentino, los voy a dejar instaurar la democracia. A cambio, no juzgue a ningún militar, porque los militares somos héroes. Y entonces el gobierno argentino del momento dice, listo, si ese es el costo para mantener la democracia, lo aceptamos, sacamos la ley. ¿Qué pasó? 20 años después, la sociedad no aguantó eso. Y la solicitud inclemente de justicia hace que se abran los procesos. En Colombia no pasa lo mismo, o por lo menos a hoy. Yo no sé qué va a pasar después del 15 de junio, quién sabe cuál será el gobierno que vamos a tener y cómo se replantee todo. Pero hoy lo que procede es que se aplique justicia transicional, porque es la que le permite al Estado bajarse de los estándares ordinarios de la Constitución y la ley a partir de lo que resulte de las negociaciones y con la reglamentación del marco jurídico para la paz. ¿Qué es lo que pasa internacionalmente? Yo no le voy a hablar de las discusiones que hay aquí sobre eso, porque esas discusiones son como el ejemplo que usted me acaba de dar. Si todos aquí decimos cuál es el estándar de justicia transicional que queremos para este proceso, seguramente va a ser más exigente que lo que exige el Estatuto de Roma, que es en últimas el marco jurídico que se atiende para los casos de justicia. Entonces yo le voy a decir lo que internacionalmente ha pasado, o que podría ser lo que pasa acá. Y es que hay dos condiciones básicas en la negociación en este momento.
que es a lo que quería llegar después, pero la primera es que la guerrilla en el marco de la negociación con el gobierno no puede pretender que haya impunidad. Si no puede pretender que no sean juzgados, no pueden pretender que no sean investigados, juzgados y sancionados. Y eso significa que van a tener que establecer un proceso judicial que determine la responsabilidad en los crímenes que hayan cometido. No hay posibilidad de que eso no pase. ¿Por qué no hay posibilidad? Porque si no pasa en este momento, lo va a hacer en cualquier momento la Corte Penal Internacional, o lo puede hacer en cualquier momento la Corte Penal Internacional. Y eso lo que significa es que la negociación en términos de seguridad jurídica es débil. Y quien más debería estar, eso ya es una consideración nuestra, quien más debería estar interesado en que esos procesos se den son ellos, porque ellos son los que necesitan tener un tránsito seguro a la vida civil. Porque si no, significa que ahorita salen tranquilamente de un proceso de paz sin consideración de estos estándares internacionales, y en 15 años o en 10, porque acá somos más rápidos, en 10 años hay procesos abiertos en penal ordinario y los meten a la cárcel 60 años. Entonces, esa negociación ya no puede pasar por la impunidad. O sea, no pueden pretender ninguno de ellos, como tampoco pueden pretender decir que ellos no generaron victimizaciones y que no tienen deber de reparar simbólicamente a las víctimas y cosas así. O sea, estos ya son estándares internacionales que ninguna negociación en el mundo, o por lo menos ninguna negociación que esté en un estado que haya firmado el Estatuto de Roma, puede evadir. Lo que pasa después es que, por eso pedí esto, es que Doctora, nosotros bajo de pronto nuestra falta de conocimiento hemos dicho qué sentido tiene la reparación simbólica. Ya ahorita ustedes me escuchan, pero déjenme un segundito, yo termino de contestarle aquí al señor Villarreal. Entonces, mire, Colombia empezó la discusión de justicia transicional con la ley 975. Todos la conocemos aquí, no la voy a explicar. La ley 975 básicamente lo que nos da es un proceso penal. Un proceso penal con, digamos, una responsabilidad penal determinada, que son 8 años de cárcel. ¿Esto que nos da? Miren, esto nos da un proceso de negociación, legítimo o no, es un proceso de negociación. Ahí hay una negociación, fruto de esa negociación sale la ley 975. Luego hay un proceso penal, es decir, hay una investigación y una sanción. Y esa sanción ya está determinada aquí, ¿no? Hasta aquí todo esto es derecho penal ordinario, pero es aquí donde se empieza a aplicar, digamos, penas alternativas. Entonces, mientras que en el proceso penal ordinario en Colombia esto podría ser de 60 años, esta ley, fruto de una negociación, determina que solo son 8. Pero aquí hay una aplicación de justicia, la justicia colombiana. Aquí además hay seguridad jurídica, por lo menos hasta que las condiciones, como dice, perdón, ¿su nombre es? Como dice, bueno, hasta que las condiciones políticas lo permitan. Nada, o sea, miren, hay tantas deficiencias en este proceso que, digamos, aquí que ese proceso penal que pretendía garantizar supuestamente verdad y justicia, básicamente, y un poquito de reparación, pero poquito. No es el fuerte de la reparación, pero lo que pretendía era verdad y justicia. ¿Cuál era la negociación? La negociación era que, a partir de la verdad que saliera de los procesos judiciales, el Estado consideraba la posibilidad de tener una sanción menor a la ordinaria. Esa es la negociación. Por eso esto es un mecanismo de justicia transicional, porque en lo ordinario esta posibilidad de dar verdad por justicia se haría por los beneficios penales, pero los beneficios penales no te llevan a una pena
establecidas y nos dicen usted colaboró tanto más o menos de lo que me debería, que le rebajo, no sé, 10% de la pena, qué sé yo. Aquí no, aquí hay una negociación pura y dura. Yo le digo a usted, yo sé que usted ha cometido un montón de delitos. Si usted me dice la verdad, yo lo sanciono a 8 años de cárcel. ¿Le parece bueno el negocio o no? Sí, listo, ok. Como no es tan cierto que esta verdad se haya cumplido, por lo menos no desde nuestro punto de vista, eso significa que hay casos, como por ejemplo el del oso, que no sé si ustedes lo siguen, donde Arias el oso nunca admitió la violencia sexual cometida en el corregimiento de Libertad. ¿Qué pasa? Que eso significa, como el proceso ya avanzó a tal punto que ya está en el momento en el que llegan los tribunales y los tribunales de la sentencia, lo que pasó es que esta persona, por no haber sido consecuente con la negociación, va a perder sus beneficios si logra la fiscalía aprobarlo y pasaría a justicia ordinaria, es decir, esto se acaba este proceso para él. Eso mismo puede pasar en el futuro, que digamos, no sé, cualquier Arias que sea, que además yo puedo estar quizás segura de que no han dicho toda la verdad o por lo menos han callado en algunos casos, incluso hay unos que ni siquiera recuerdan que se perdió en el tiempo. Por ejemplo, la gente puede pensar, yo soy una persona reconocido 2.000 crímenes y venimos por años vida, eso como que vacía la sociedad, Sí. así no se tenga ánimo de venganza. Además por otra razón, Colombia históricamente ha acudido al derecho penal para resolver sus problemas, lo que significa que una condena en estas condiciones es vista por la sociedad como poco legítima, como lo que usted está diciendo. Incluso, vamos a ver, yo he sido presidente varios años, vamos a ver, civil. Alguien le debe a otro 10 millones de pesos, 5 millones de pesos, y vamos a perdonar. Vamos a una audiencia, cuando se hacían civil, vamos a conciliar los 5 millones de pesos. Y usted puede creer que no se den ningún peso. Y estamos hablando de temas civiles, de temas materiales. Si la parte de preso por ahí no está fácil, pero se podría conciliar siquiera por 500 pesos menos algo más. No concilian, no ceden un solo centavo. Entonces, si no ceden un solo centavo, ¿cómo van a decirle ahora que la gente ceda en estas otras cosas? Sí, por eso lo que estoy tratando de decir aquí es que este es un proceso de justicia transicional que es cuestionado, que tiene muchas fisuras, que puede dar para que pase en un tiempo más un proceso distinto. Ahora, lo que pasa con esto de las penas, y aquí esto no le va a gustar es que el derecho penal internacional sí permite que se negocie. Es decir, esto es lo que es innegociable. Tener una ley que sustente un acuerdo, tener un proceso que de verdad y justicia o que arroje la verdad y que las víctimas puedan saber cómo pasó, por qué pasó, qué pasó. Pero ya cuando están en la condena se puede negociar. Y aquí entonces surge toda la discusión que nos lleva a tal vez responderle su pregunta, y es que las penas pueden ser penas alternativas. ¿Alternativas a qué? Alternativas a la cárcel, a la reclusión. En la reclusión en cualquier cantidad de años. Esto sí se puede negociar. Yo sé que no le va a gustar, pero esto sí puede pasar. Entonces, ¿qué pasa con nuestro proceso de paz actual? Ustedes saben que tenemos el marco jurídico para la paz. El marco jurídico para la paz en materia de justicia habla de dos cosas: selección y priorización, que pareciera lo mismo, pero no lo son. Lo que significa con la selección, o lo que nosotros pensamos que debe significar la selección, es que se investiguen los delitos de lesa humanidad, delitos de lesa humanidad. O sea, que estos delitos no puedan ser sacados del proceso de investigación. Y la priorización
significa para nosotros que la investigación priorice a los se me olvidó el término de los sí, pero no son los jefes, sino los máximos responsables. Los máximos responsables. Entonces, esos máximos responsables, ¿quiénes son? No son solamente los jefes. Sin duda, son los autores intelectuales, los autores materiales y los autores intelectuales. Dentro de los autores intelectuales están fuerzas que no son armadas, es decir, los apoyos sociales, los apoyos económicos y los apoyos políticos que permitieron que haya un aparato criminal organizado. Que esta investigación en estos términos arroje una verdad capaz de satisfacer las necesidades de las víctimas, lo que significa que si todos aquí somos víctimas, no a todos nos van a investigar el caso de nuestra victimización, pero a todos, incluidos los que no han sido victimizados, incluidos los que no han sido, los casos que no han sido investigados, puedan saber qué pasó, por qué pasó, cuáles son los móviles que permitieron la violación y para qué pasó eso. Y ahí voy a la respuesta suya, es que ¿por qué? Porque todas las víctimas merecen la reparación. Es decir, la reparación a las víctimas no puede ser ni seleccionada ni priorizada. A todas las víctimas las tienen que reparar. Y el concepto de reparación tiene una consideración material y una consideración simbólica. En la material está la indemnización, básicamente, la indemnización y lo que implique, además de la indemnización, que puede ser subsidios de vivienda, todo lo que viene en la ley 1448, que todavía no está implementado, pero está dicho. Y en la reparación simbólica, lo que se espera es que los estados reconozcan la responsabilidad por la violación que han cometido, la responsabilidad por acción o por omisión, y manden un mensaje a la víctima de su arrepentimiento por la desprotección que sufrió por parte del Estado, y al resto de la sociedad a decir que reprocha eso y que se compromete a no volver a permitirlo si es un caso de omisión, o a no volver a hacerlo si es un caso de responsabilidad directa del Estado. Pero en la reparación simbólica tiene ese acumulado político, digamos, y es incluso el apartado que, a mi modo de ver, le permite al Estado en la ley 1448 hacerlo rápidamente, porque es que no tiene que mover un gran aparato estatal, no tiene que tener burocracia administrativa, no tiene que tener miles de cosas que hacen que la reparación material sea más difícil de implementar, pero que no se hace a mi modo de ver porque todavía no hay condiciones, no hay voluntad política para de verdad hacerlo, pero tiene una importancia sustancial la reparación simbólica. Se puede mantener más en el tiempo. Se puede mantener más en el tiempo y además intenta cambiar imaginarios de la sociedad, imaginarios que son, digamos, afectos o que tienen Un ejemplo de un amigo me decía hace poco, 5 días, hablando de estos temas, y me decía, mira, imagínate a Simón Bolívar, hace 200 años, y dice, sí, hace 200 años. ¿Cuántas partes Simón Bolívar hay en Colombia y en Venezuela? Todo por visto pequeño y nadie pasa Simón Bolívar. Eso es una manera de separación simbólica que hicieron los que crearon la guerra de libertad. ¿Cuántos años hace? 200. Y uno va contigo pequeño, un tipo que está montado ahí en el caballo. ¿Quién es Simón Bolívar? Pero le da por preguntar y después lo replica en su hijo y hace 200 años. Es imaginario. Y esa reparación se mantiene más porque el video se acaba. Sí, yo cuando venía en el avión, en la revista de Bianca, había un reportaje sobre Berlín. Y decía que Berlín había cambiado su desastrosa historia por un recuerdo permanente responsabilizante. Y es cierto, uno hay calles en los barrios más bohemios de Berlín, que fue donde más desaparecieron y torturaron, todo lo demás a judíos que eran escritores, poetas, que tenían como esta tendencia.
Entonces, lo que hicieron fue que en frente de la casa de ese poeta desaparecido hay una placa en el piso que es imposible no ver. Y dice, fulanito de tal era poeta, era escritor, era lo que fuera, y fue detenido por el régimen del Tercer Reich en tal época, y fue la última vez que se supo de él. Y está ahí, nunca vas a dejar de verlo tú, y es una manera de, no solamente de responsabilizarse por su historia, sino de decir, pasó, nos causa tanta indignación que lo vamos a recordar y no lo vamos a volver a hacer. Mire los mensajes que mandan las directrices de tránsito al conductor. Una estrella negra en la carretera, en un hueco, va a velocidad, no trata de bajarle al acelerador. Eso es interesante. Sí, y eso es la reparación simbólica, y lo que hace es que le dignifica el nombre de la víctima, porque está diciendo fue injusto eso que pasó, y por eso estamos aquí reconociéndolo, como en Argentina y en Chile, que hay muchas calles que han bautizado con el nombre de esas personas que han sufrido estas violaciones, y que le recuerda permanentemente a la sociedad civil que no debió padecer eso esa persona, y que se compromete como sociedad a que no vuelva a pasar, porque otro de los mensajes fuertes de la reparación simbólica o de los mecanismos de justicia transicional es recordarle a la sociedad que la sociedad es el primer eslabón que debe oponerse a que estas violaciones sucedan, porque si no, son un germen donde este régimen puede volver a pasar. Es decir, una sociedad consciente de que eso es reprochable y que si vuelve a suceder puede estar en contra de ese establecimiento, sea dictadura o lo que sea, que lo intente hacer. Por lo que les digo, es que la sociedad es responsable de su suerte, digamos, porque debe ser igualmente responsable para rechazar este tipo de violencia. La indiferencia es lo peor que puede tener. Doctora, a mí me llama mucho la atención la reparación simbólica, porque es que nosotros aquí acostumbramos, mataron a 5, no, es que eran malos, seguramente que eran malos, mandaron a tanto, no, ellos están, siempre justificamos y estamos dando la culpa al víctima. Sí. La mataron a él. La pregunta es, bueno, ¿y en qué andaría metido? Exacto, hemos acostumbrado. ¿Y en qué andaría metido? La primera explicación es justificando que lo mataron porque estaba mencionando. Bueno, yo voy a cerrar esto en 10 minutos y nos vamos a refrigerio y después vuelvo. Y una preguntita. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Será que el Estado se autocondena con los crímenes de esa manera? Yo creo que no, pero lo que pasa es que lo que nos ha mostrado la experiencia internacional es que la sociedad y la presión política de la comunidad internacional, por ejemplo, lleva a que el Estado tenga que aplicar medidas que legitimen su existencia, porque no puede, o sea, cuando yo estudié en Chile, un profesor experto en esto me decía una cosa que a mí me escandalizó, que me pareció ofensivo además, porque en clase me dice que hable de Colombia, y cuando yo termino de hablar él me dice, el único problema, Ana Cristina, es que tú estás partiendo de la base de que en Colombia existe el Estado, tienes Estado, y eso no es verdad. Tú no tienes Estado, tú vives en una sociedad sin reglas, sin pacto social, porque un Estado violador de derechos humanos es un no Estado. El Estado se creó para proteger a los ciudadanos de violaciones. Quien las comete no puede ser quien dirija, digamos, la posibilidad de sancionar, ¿sí? Entonces yo decía como, no, existe la Constitución del 91, yo soy demócrata liberal, existe la Constitución del 91. Entonces él me decía, existe la Constitución del 91, fruto de una negociación con un grupo guerrillero, y aún hoy, eso fue en el 2004, aún hoy no se ha estabilizado esa democracia, no existe esa democracia, no existe ese Estado respetuoso de ese pacto, lo que significa que nos lleva muchos años, o le lleva muchos años a las sociedades, volverse estados respetuosos de los derechos humanos, respetuosos de los acuerdos, respetuosos de los pactos. Yo creo que si yo vuelvo y lo veo, que se llama José Salaquet, es muy experto en el tema colombiano, me va a seguir diciendo lo mismo, ¿no? Y yo me voy a seguir ofendiendo, quizá hoy ya no,
pero en el 2004 me ofendía pensar que no tenía Estado, que éramos una república bananera, más o menos, ¿sí? Pero es lo que me quería decir. Ustedes no pueden, los ciudadanos colombianos no confían en el Estado, no confían en el Estado por argumentos serios que les hacen pensar que no va a ser un tercero que medie entre los conflictos o que no va a tomar partido y luego no va a cometer violaciones. Y bueno, yo me ponía a pensar y decía, sí, no es tan confiable. Y ahora con toda la historia, ya viendo cómo las víctimas se quejan de la imposibilidad de denunciar, de la imposibilidad de tener satisfacción de sus derechos, de la evidente responsabilidad que el Estado tiene en violaciones de derechos humanos, uno dice, pues sí, de verdad, como se inventaron el Estado y para lo que se inventaron, no es precisamente lo que tenemos Y aquí. eso que en ese tiempo no estaban los falsos objetivos que el profesor no lo sabía. Pero habían desaparecido unas posadas y él ya lo sabía. Pero bueno, en fin, el punto es que como para cerrar, todos estos mecanismos de justicia transicional son posibilidades que tienen más que los estados, las sociedades para hacer esos tránsitos. Y a pesar de que lo que les voy a hablar después, que son como una especie de límites a la justicia transicional, cada uno de estos mecanismos sí se adapta a la realidad de las sociedades. Es decir, que nosotros, como usted lo dijo, vamos a hacer una justicia transicional a lo colombiano, pero con unos límites. Yo creo que cierro aquí y después hablamos de los límites en respecto a otro proyecto. Gracias.